Supliquemos en esta mañana al Señor para que las intenciones de cada uno de los que estamos hoy aquí sean las correctas para recibir su palabra y ponerla por obra. Oremos, hermanos. Amado Señor, Rey de Reyes, el Señor de los señores, aquel que no tiene nadie que se equipare a su propio nivel, aquel que es soberano y poderoso por cuanto Él es el creador de todo lo que existe y coexiste en este mundo. Amado Señor, a ti nos dirigimos en esta mañana en tu grandeza, en tu fidelidad, en tu paciencia, en tu amor, para suplicar, Señor, que seas tú quien tome control en esta mañana de lo que ha de exponerse a tu pueblo, bajo el entendido que un día, Señor, estaré delante de tu presencia y pedirás cuentas de cómo se ha guiado a tu iglesia. Y pretendo, Señor, estar delante de ti como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse. Mas no solamente ruego por mí, Señor, ruego también por cada uno de los que está presentes, porque al igual que mi persona, lo crean o no, independientemente de su edad, un día rendirán cuentas delante de tu presencia. Por tanto, Señor, hoy te suplico que extiendas misericordia, que tomes control de mis labios, de mi pensamiento y aún de mi necio corazón. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, y solamente tu Espíritu Santo el que traiga el alimento para cada uno de los que te pertenecen. Mira, Señor, que no son mis ovejas, no son mis almas, no es mi pueblo, Señor. A ti te ha placido simplemente, por gracia y por misericordia, permitirme trabajar para tu honra y para tu gloria. Así es que, Señor, permite que en esta mañana tu nombre sea exaltado y tu iglesia sea edificada a través de tu palabra. Te lo ruego, Padre bueno, en el nombre de Jesucristo. Amén. Tomen sus asientos, por favor. Vamos directamente a las Escrituras, dando continuidad al libro de Gálatas, capítulo número 2. Vamos a volver a leer desde el versículo 11 y vamos a concluir en el versículo 16, a sabiendas de que la semana pasada hemos expuesto del versículo 11 al 14. Sin embargo, es necesario que, ya sea que vengas por primera ocasión o que te ausentaste algún domingo, tengas una noción del concepto general de la carta de Pablo a los Gálatas. ¿Con qué intención? Bueno, seguramente recordarás que hay una alta probabilidad de que anteriormente a algunas iglesias que pertenecíamos veíamos citas bíblicas a más no poder, aisladas, 2 renglones, 1 renglón, pero no teníamos una idea o una noción general de el concepto central de cada uno de los libros. Bueno, la pretensión de esta iglesia es que tengas noción no solamente del texto, sino de su contexto, para que con malas intenciones o con falta de conocimiento no vayas a sacar un texto fuera de su contexto para crear un pretexto, y usualmente ese pretexto es justificar tus faltas. Por eso vamos a entender un poco el concepto general del libro a los Gálatas capítulo 2, leyendo desde el versículo 11 y hasta el 16. Dice la palabra de nuestro Señor en esta mañana: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos. De tal manera
que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Versículo 15. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Esta es palabra de nuestro Señor, trayendo una recapitulación acerca de lo que ha sido este segundo capítulo y en general lo que llevamos avanzado de la carta de Pablo hacia los Gálatas. Nosotros tenemos que recordar cuál es la intención central de esta carta. Y nosotros recordaremos que en el capítulo 1 se nos narra cómo es que en aquel tiempo había surgido un problema de herejía sumamente grave. Este problema de herejía entre la iglesia, el problema no venía de afuera, el problema surgió de dentro. Pablo dejaba claridad que en medio de la iglesia habían surgido falsos hermanos, así como usted lo escucha. En la iglesia hay falsos hermanos, hombres y mujeres que simulando ser trigo, en verdad no lo son, son cizaña. En este sentido, la herejía del tiempo de Pablo se centraba sobre la idea de que, siendo judíos, algunos de los primeros creyentes y acostumbrados a más de 1500 años de tradición judía basada en la ley de Moisés, ellos simplemente se habían acostumbrado a tratar inútilmente de cumplir los 613 postulados de la ley mosaica. Esto bajo el olvido de que la misma palabra era clara en decir que aquel que incumplía con uno solo de esos 613 postulados simplemente se volvía transgresor. Uno solo, podrías cumplir 612, pero con uno solo que no cumplieses, eras transgresor. La historia nos dice que ni un solo hombre fue justo. Y en la actualidad, el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 9 en adelante, nos sigue diciendo lo mismo. La radiografía espiritual del ser humano nos dice que no hay justo ni aun uno. Que tanto judíos como gentiles, todos han pecado. Que no hay quien busque a Dios, al menos no al bíblico. Que no hay quien haga lo bueno. Que todos se han desviado a una se han hecho inútiles. Cierra diciendo este texto que incluso veneno de víboras hay en su boca. Esa es la maldad del hombre, esa es la radiografía del hombre. En este sentido, regresando nuevamente al punto esencial, aquellos hombres heréticos que surgieron dentro de la iglesia incitaban a los nuevos creyentes que eran gentiles, que jamás habían oído hablar acerca de la ley de Moisés, que ciertamente la salvación era a través de la fe en Cristo, tal como se promulgaba en el Evangelio de Cristo, pero no era suficiente. Ahí estriba el problema, ahí estriba la herejía. Bueno, sí, Cristo pagó el precio, pero ¿qué crees? Que como que necesitamos ayudarle. Ya sabes, como dicen por ahí, ayúdate que yo te ayudaré. Bueno, hay que ayudarle a Cristo porque es un poco incompetente. ¿Te das cuenta de la herejía que no es propicia solamente del tiempo de Pablo, que subsiste hasta el día de hoy? ¿En cuántos lugares no escuchas incluso que
existe Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento de Jesucristo, porque lo que escrito estaba era inútil, era incompetente. ¿Cuántas veces no has escuchado que para ganarte el cielo tienes que ser buena persona? Que para poder sumar unos cuantos metros en el cielo para tu mansión, tienes que salir a vender muchos libritos llamados atalaya. Y una serie de conceptos de los cuales la iglesia cristiana no se libra. Pues aún dentro de la iglesia cristiana podemos encontrar la idea totalmente herética de que tienes que hacer obras dignas para poder ganar el cielo. Tienes que usar ciertas vestimentas para poder ganar el favor de Dios. Tienes que ir a ciertos lugares, tienes que rendir pleitesía a una nación étnica, lo cual, viéndolo detenidamente, lo único que está asegurando es que no hay una comprensión del Evangelio de Jesucristo. Que aún hoy dentro de las iglesias tenemos o se tiene un alto grado de analfabetismo bíblico, no se conocen las escrituras, no se escudriñan las escrituras y por ello terminamos haciendo cualquier barbaridad, la cual pudiera sonar simple, pero de acuerdo al principio de Gálatas, estas prácticas que parecen tan sencillas y que no tienen nada de malo, al final traerán condenación por cuanto no es el evangelio de Cristo. Mas hay de aquel que os predique otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que surgieron de entre ustedes que vienen a perturbarlos, trayendo otro evangelio. El juicio total de Gálatas deja claridad que aquel que sume, que abone o que reste al evangelio, sea maldito, sea digno de condenación, sea aquel que esté destinado para condenación eterna. Y entonces aquello que nos parecía que no pasa nada, que qué de malo tiene, a final de cuentas viene plagado de juicio y de juicio de condenación. Como posible solución, vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, ya lo hemos visto anteriormente, que para poder terminar con esta problemática o este conflicto entre dos grupos, los judaizantes y Pablo, surgió un primer evento en Jerusalén, un concilio en el cual se buscaba dejar claridad si esto era verdad. O Pablo era un mentiroso, o Pablo era un herético, o los judaizantes mentían y estaban agregando cosas que no correspondían al evangelio. El resultado de este concilio se centró en que realmente no tendrías que hacer actividad alguna para poder alcanzar el favor de Dios. Se ratificó totalmente que la salvación es por gracia, es un regalo de Dios. Que la salvación es a través de la fe, e incluso esa fe no proviene por nuestras fuerzas, es un regalo de Dios. Que la salvación es por medio de la fe, pero no por medio de la fe en cualquier cosa. Hay un sujeto, hay un objeto, el cual debe de ser el centro de nuestra fe. Y su nombre es Jesucristo. Por tanto, cualquier persona que comprende realmente el Evangelio de Cristo, vuelvo nuevamente a repetir, cualquier persona que realmente comprende, entiende, vive, interioriza el Evangelio, sí o sí va a tener evidencias. El libro de Mateo capítulo 7 lo dejaría claro, por sus frutos los vamos a conocer. Y es que muchos de los que estamos aquí hoy sentados, podemos decir públicamente con nuestros conocidos, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, dejando en vergüenza el nombre de Dios, que somos cristianos.
mas las evidencias de los comportamientos que no reflejan la comprensión del evangelio, lejos de enaltecer el nombre de Cristo, lo dejan en total vergüenza. Por causa de muchos de ustedes, el nombre de Dios es blasfemado aún hoy en día. En este sentido, el evangelio de Cristo, la carta a los Gálatas, es un llamado, es un postulado a la libertad, no al libertinaje. A la libertad en Cristo. Porque por un lado, la ley fue instituida, el pacto de la ley fue instituido, y la gracia no viene a derrocar ni a abrogar la ley, viene a ratificarla. De tal manera que el hecho de vivir bajo la gracia no me debe de facultar para matar. El vivir en la gracia no me faculta para poder aborrecer a mis hermanos. No, lo que antes era una obligación, ahora el Señor, cumpliendo la profecía y esa promesa de poner su espíritu en los suyos, ahora la gracia ratifica quién es pueblo de Dios y quién realmente no lo es. En el caso de Pablo percibe una conducta que no correspondía a la de un creyente que comprendía y vivía el evangelio, y la encontró en uno de los pilares de la iglesia primitiva, en el apóstol Pedro. Así es que cuando Pedro vino a aquella región, Pablo lo confrontó cara a cara. Pablo no anduvo como señora, iba a decir chimolera, pero no lo voy a decir. Pablo no andaba así. Primero notificando a todos, oye, ¿qué crees? Que el hermano Pedro. No, eso es para gentiles. Lo que hizo Pablo fue confrontar cara a cara y públicamente a aquel hombre que, siendo un pilar de la iglesia primitiva, estaba trayendo ya condenación, no solamente sobre él, sino sobre aquellos que veían en él un ejemplo. Dicen las escrituras que incluso arrastró a algunos en ese pecado de hipocresía. De ahí la importancia que tengas mucho cuidado. Mayormente cuando eres alguien que está a la vista de los demás, padres de familia, congregantes, miembros oficiales de la iglesia, te das cuenta que a veces no es tu pecado, porque esa es la justificación más barata. Déjenme, es mi pecado. No es tu pecado. El problema es que empiezas a contaminar, cual gangrena, empiezas a irradiar esa suciedad, y cuando menos se acuerda, ya no solamente hay un bravo en la iglesia, se levantó otro pequeño y otro pequeño y otro pequeño, envalentonándose por otro más a cometer pecado. En este sentido, ¿cuál era ese pecado? ¿Cuál era esa conducta inaceptable y digna de ser reprobada? Hipocresía legalista. Hipocresía legalista. Dos comportamientos. Y uno de ellos, bajo normas y conductas no bíblicas, sino bajo mis normas y mis conductas. Eso es legalismo. Poner reglas de hombre haciendo a un lado las reglas de Dios. Y usualmente el problema de un legalista es que ni él mismo lleva una vida congruente. Bueno, Pedro en algunos momentos comía con los gentiles sin ningún problema. Él había comprendido a través de su historia y a través de la misericordia de Dios que no podría llamar inmundo a nada lo que el Señor hubiera creado. Nada. Y dejemos de lado los animales. Vayamos a la creación humana. No llames inmundo a ese hombre, aun cuando no pertenezca al pueblo de Dios desde tu punto de vista. Porque nada de lo que ha creado el Señor puedes llamar inmundo. Pero tal pareciera que aquel hombre tan cambiante, que a veces decía amar y estar dispuesto a morir por el Señor, como a veces muchos de ustedes lo hacen,
Oh, pastor, yo por el evangelio. No eres capaz ni de venir los jueves. No, es que yo por el evangelio y gloria. Llegas tarde a los cultos. Hay pequeñas cosas que son tan sencillas que dices, esa no es la actitud de alguien que ama el evangelio. Pero, anyway, vamos a dejarlo de lado. En este sentido, no solamente este tipo de pecados afectan en el contagio de otros. Lo que identificó Pablo fue una amenaza directa, flagrante contra el evangelio de Jesucristo, contra el evangelio de la justificación solo por la fe. Pues el hecho de que un judío confiara en que podían más sus actos personales, la participación de sus tradiciones, un judío que confiaba más en lavarse las manos 6 veces o 7 a vivir una vida congruente, eso implica un ataque directo al evangelio verdadero y único de Jesucristo. Por tanto, ¿qué hizo Pablo? Lo confrontó públicamente y le dijo, si tú siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Bueno, si tú eres cristiano, si tú eres creyente y tu vida deja tanto que desear, porque en ocasiones no podemos distinguirte de los gentiles, ¿cómo es que quieres obligar a otros creyentes a tomar cargas que nunca fueron establecidas? Así es que en este sentido, y comenzando la predicación del día de hoy, voy a citar un texto sumamente conocido. Porque el día de hoy no pretendo traer mi punto de vista. El día de hoy pretendo que sea a través de la palabra. A través de la palabra. Las escrituras nos dicen en 2 de Timoteo, capítulo número 3, versículo 16, una cita sumamente conocida. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y además es útil, hermanos, para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y esto tiene un objetivo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Por tanto, ¿qué es lo que hizo Pablo? ¿Qué es lo que hará Pablo a continuación? Justamente eso. Utilizar el consejo de Dios para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Por tanto, comienza el texto del día de hoy en el versículo 15, diciéndole a Pedro acerca de su falta. Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Fíjate el sarcasmo. Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo, aún siendo judíos, sabiendo que el hombre no es justificado por la ley, sabiendo que no hay salvación por medio de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también judíos hemos creído en Jesucristo, porque Él es el Mesías, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Subraya estas últimas palabras. Por cuanto por las obras de la ley, nadie será justificado. Nadie. Surge entonces una pregunta. Y dice un predicador que ahora ya no hay que evangelizar a los gentiles, ahora tenemos que evangelizar a los evangélicos. Porque pudiéramos asumir que el primer texto debería de ser tajante para decirnos
que la salvación es por gracia. Sin embargo, dentro de las posturas doctrinales, aun cuando a veces profesamos comprender el evangelio correcto de Jesucristo, en ocasiones se sigue asomando tu pequeño Jacobo Arminio de bolsillo, el cual sigue confiando no en la voluntad de Dios, sino en tus propias fuerzas. El cual, diciendo que Dios es soberano, busca primero todas las salidas en todos los lugares y al final deja a aquel que debió de buscar primero. Lamentablemente, aún dentro del pueblo de Dios, aun cuando expresamos que somos teólogos, conocedores de la palabra, con años de experiencia, lamentablemente seguimos cayendo en actos farisaicos, en actos legalistas, que lo único que viene a ratificar es que probablemente hay mucho conocimiento aquí, pero el agua no ha bajado al tinaco. En este sentido, vuelvo a hacer la pregunta, ¿es por obras o es por gracia? Dejemos que la palabra conteste. Romanos capítulo 11, versículos 5 al 6. Romanos capítulo 11, versículos 5 al 6. Dicen las Escrituras, hablando acerca del remanente de Dios. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido. Subraya esas dos palabras, remanente escogido. ¿Y ese escogido qué dice ahí? Por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Al terminar este texto veo caras así de ¿qué sobra? A ver, pastor, barajéala un poco más despacio. Vamos a barajearla un poco más despacio para comprender. Para esto es necesario dejar claridad en 4 palabras, de acuerdo a los diccionarios que tienen autoridad a nivel lingüístico. Remanente, ¿qué es remanente? Dice el texto bíblico que ha quedado un remanente escogido por gracia. Remanente se traduce como la sobra de una porción o una parte grande. Vamos a poner un ejemplo. Llevaron un pastel a su casa, todos le entraron bien recio, pero era tan grande el pastel que no se lo terminaron y quedó una rebanada. Esa rebanada es el remanente, lo que quedó de lo que era inicialmente. Cuando hablamos del remanente que es escogido por gracia, no estamos hablando de las sobras. Estamos hablando que en el contexto de Romanos 11, todo el pueblo de Dios había sucumbido ante la idolatría de dioses paganos. Y todos se habían prostituido espiritualmente. Bueno, casi todos. Porque había quedado un remanente, había quedado un pequeño grupo de ellos escogido y escogido por gracia. Así es que en este sentido no estamos hablando de algo insignificante, estamos hablando del pueblo escogido por Dios. Ahora hay 2 palabras que necesitamos comprender en esta mañana y que nos darán entendimiento de lo que se está refiriendo a estos textos. Dice que fueron escogidos por gracia. ¿Qué es gracia? Bueno, cuando usted tiene un hijo chistoso, dice, ¡ay, es bien gracioso! Este concepto no es el que se refiere aquí. La palabra que se utiliza en el original es la palabra que deriva del latín gratia. Y esta palabra se traduce o significa benevolencia. Se traduce como favor o beneficio que se recibe sin ningún tipo de merecimiento. He puesto este ejemplo anteriormente. Vas conduciendo por la calle y hay hombres que se dedican a limpiar los parabrisas y te piden una moneda y por anticipado casi siempre es, no, a la vuelta. Que no quieres dar un solo centavo.
Porque no te nace. Porque no lo merece. Porque no es grato para ti. Pero resulta que en algún momento el escenario cambia y en ese mismo semáforo hay algunos niños que tú los ves sumamente desnutridos, morenitos pero con manchas blancas, sin zapatos y están mendigando monedas. Es más, ni siquiera te han pedido y tú le hablas, ¡eh! Sacas dinero, sacas comida. ¿Por qué se los das? ¿Porque lo merecen? No, porque fuiste movido a gracia, a benevolencia. Estás dando un favor en beneficio de alguien que no lo merece y él lo recibirá no porque lo merece, sino porque tú tienes benevolencia. El ejemplo es burdo, pero la benevolencia del Señor es mucho más grande que la tuya. Al grado de que el Señor es movido a benevolencia por quienes somos realmente nada merecedores. Por otro lado, tenemos la palabra obras. Hemos dejado claridad en la palabra gracia, es un regalo inmerecido que das por benevolencia y no porque alguien lo merezca. No hay ningún tipo de merecimiento, pero por otro lado está la palabra obras. Obrar se traduce como actuar, como moverse, como trabajar, como edificar, como sumar, construir, estar, portarse. En otras palabras, las obras o el concepto obrar es una acción que conlleva someter algo para darle forma. Es decir, alguien participa, alguien interactúa. Obrar es participar. Lo que está diciendo Pablo en el texto que hemos citado, Romanos 11, 5, 6, es que la elección de Dios o es por una o es por otra. Pero además lo que está dejando claro en este posible trabalenguas es que no hay puntos intermedios. No es que es por gracia con un poco de obras. No es que es por obras con un poco de gracia. No es que es 1.5 más puntos. No, no es así. O es por gracia o es por obras. Lo que está diciendo Pablo y la enseñanza bíblica es clara. Que si es por gracia y tú quieres sumar obras, la gracia se hace a un lado y es por obras. Y viceversa. Por tanto, de lo contrario, la gracia ya no es un favor de Dios que recibes sin merecerlo, no. Tú te lo estás ganando. ¿Te das cuenta? Herejía tan hermosa. Y si es por obras, tú lo has ganado y por tanto ya no es un regalo de Dios. O es por una o es por otra. ¿Dónde estriba el problema? El problema central es ¿a quién le das la gloria? ¿Quién se lleva la gloria en este pensamiento? Bueno, aquellos que piensan, aún dentro de esta iglesia, que le están ayudando a Dios, lo único que están haciendo es buscar jactarse, recibir lo que no les pertenece, porque la gloria es solamente de Dios. Por eso podemos llegar a una primera conclusión. Bíblicamente, la elección de Dios o es por gracia o es por obras. O es un regalo inmerecido o es algo que tú obras y obtienes merecidamente. La enseñanza bíblica es que es por gracia. Tú no aportas nada. No aportas absolutamente nada. Aquellas ocasiones en que te preguntes, ¿por qué el Señor me habrá elegido? No hay una respuesta. No pudo ver nada bueno en ti, no pudo ver una característica, no. ¿Acaso somos nosotros mejores que ellos? Dice Romanos 3. En ninguna manera, pues ya hemos determinado que tanto judíos como gentiles, todos hemos pecado, todos. Bueno, hermanos, aunque la enseñanza bíblica es totalmente clara, aún hoy en día siguen subsistiendo posturas farisaicas, antibíblicas, legalistas dentro del cuerpo de Dios. Por eso es que quiero ir a mayor profundidad sin olvidar el texto base. Probablemente ahorita digas, ya se fue por otro lado. No, hermano, al final vamos a concluir con el problema central que nos dice Gálatas capítulo 2. El objetivo de hoy es que al menos algunos de ustedes, ¿por qué algunos de ustedes?
Porque estoy totalmente seguro que el Señor tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Estoy totalmente convencido dentro de los que están aquí sentados, un alto porcentaje no verá la gloria de Dios. Estoy totalmente convencido porque escrito está. Pero al menos mi convicción en esta mañana es que aquellos que le pertenecen al Señor salgan totalmente convencidos de que la elección y por tanto la justificación de sus almas es total, plena y netamente por gracia y no por sus obras, no por sus actos, no porque lo diga yo, sino porque eso lo dice tu Creador. Hay un ministerio internacional llamado Living Waters. El día en que fue nuestro aniversario, viste a dos de ellos que están al frente de este ministerio, al director, el pastor en México, el pastor Luis Ángeles, y a uno de los dirigentes llamado Charlie Velasco. ¿Por qué traer a colación este ministerio? A continuación lo vas a entender. Ellos, cuando salen a predicar a las calles, hacen ciertas preguntas. Algunos de ustedes ubican ese ministerio. Voy a citar algunas de ellas y las puedes apropiar para ti, para reforzar el tema de hoy. Ellos comienzan acercándose con la gente y le dicen, oye, ¿te consideras una persona buena? La gente contesta directamente, sí, claro, soy una persona buena. Buenísima. Ellos insisten, de acuerdo a tu respuesta anterior, entonces, como eres persona buena, ¿tú crees que vas a ir al cielo? Sí, claro, voy a ir al cielo. Muy bien. Comienza el embajador de Living Waters preguntando. Te voy a hacer algunas preguntas, 4 o 5. La primera de ellas es, ¿alguna vez has dicho algo que no es cierto? Una mentirilla piadosa. ¿Alguno de tus hijos dile que no estoy porque me... Sí, alguna vez he dicho una mentira piadosa, pero son mentiras blancas. Muy bien. Segunda pregunta. ¿Alguna vez has tomado algo que no te pertenece? Sean 10 centavos, sea una pluma de tu trabajo, sea un tornillo. Bueno, sí, en alguna ocasión lo he hecho. Muy bien, tercera pregunta. ¿Alguna ocasión has usado el nombre de Dios para ratificar algo que has hecho? Te lo juro por Dios, en el nombre de Dios. Sí lo he hecho. ¿Alguna ocasión por la calle, yendo por la calle, has visto una mujer atractiva en la cual posas tus ojos e incluso tu corazón se mueve a querer estar con ella en un ámbito íntimo? O en el caso de las mujeres, un hombre. Todos los que son entrevistados aseguran que sí, en alguna ocasión ha sucedido. Última pregunta, ¿alguna ocasión te has molestado con algunos de tus cercanos? Si esta pregunta la hiciéramos aquí en la iglesia, ¿alguna vez has tenido algún malentendido con uno de los que está aquí? ¿Alguna vez han salido de problemas? ¿Alguna vez se han enfrascado en una bronca y han tenido diferencias? Bueno, sí, alguna vez, incluso pues he hablado de él, pero ya todo pasó. Muy bien, vamos a ver cuál es el escenario. ¿Cómo se le dice a una persona que miente? Mentiroso. ¿Cómo se le dice a alguien que ha tomado algo que no le pertenece? Se le llama ladrón. ¿Cómo se le nombra a alguien que ha usado el nombre de Dios en vano? Se le llama blasfemo. ¿Cómo se le llama a alguien que ha anhelado a alguien en su corazón? Bueno, Jesús dijo que cualquiera que mira a una mujer deseándola, comete adulterio en su corazón. Se le llama adúltero. ¿Alguna ocasión te has molestado con alguno de tus hermanos? Eso que tú ves como normal o sencillo. Bueno, la Biblia dice que cualquiera que odia a su hermano o le ha llamado fatuo, tonto, racá, es un asesino. Por tanto, el veredicto delante del juez, tú que decías que eres buena persona, déjame decirte que no eres buena persona. Eres mentiroso, ladrón, blasfemo, adúltero y asesino. Y delante de las métricas de Dios, eres un pecador cuya sentencia es la muerte y es el infierno. No eres persona buena. No es por tus obras.
porque eres incapaz, porque eres incompetente de hacer buenas obras. Legalmente, delante de los estándares de Dios, tú tendrías que pagar tu deuda, porque eres culpable, culpable. Oh, pero los niños chiquitos, ellos irán al cielo. Lamentablemente, esa no es la enseñanza de las Escrituras. No hay niños buenos. ¿Te has puesto a ver cómo es que exigen el alimento? ¿Te has puesto a ver cuando la mamá no puede con el niño porque el niño le dice, y ahí va la mamá? Porque es manipulador. Porque en pecado fue concebido. Así es que si hablásemos de justicia, si hablásemos de ser justos, lo justo es que todos y cada uno de nosotros vayamos al infierno. Eso sería lo justo. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos deben de estar destituidos de la presencia de Dios. Todos. Cuanto todos pecaron, deben estar destituidos de la gloria de Dios. Por tanto, aquí es donde cobra sentido la gracia. Por cuanto tú y yo somos incompetentes, somos malas personas, somos totalmente depravados, espiritualmente estamos muertos, el regalo inmerecido de Dios es que aún debiendo nosotros ir al infierno por causa de nuestros delitos, por causa de nuestros pecados, a Dios le ha placido. A Él, sin nada a cambio, elegir a algunos desde antes de la fundación del mundo para salvación. No lo digo yo, lo enseñan las Escrituras. Así es que nuevamente vuelvo a preguntar, ¿qué piensas a estas alturas? ¿Es por tu esfuerzo o es un regalo inmerecido? Bueno, si siguiera habiendo algún neciecillo entre nosotros, es necesario recordar Efesios capítulo número 2, versículo 1 al 10. ¿Qué nos enseña Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10? Trataré de parafrasear 4 puntos solamente de todo ese texto. Una de las primeras enseñanzas de Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10, es que tú estabas muerto, o tal vez sigues muerto. ¿Te has dado cuenta que aún a estas alturas entre nosotros, domingo a domingo, hay adultos que se duermen sí o sí? Tal parece que comienza la predicación y es... ¡Qué vergüenza! Bueno, no es vergüenza. Es que todavía aún entre nosotros hay muertos espirituales. La palabra del Señor no causa absolutamente nada en ellos. No pueden decir que son creyentes, no pueden decir que son salvos, son muertos espiritualmente. Bueno, Efesios nos dice que a algunos Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Quién fue quien dio vida? Él. Porque nosotros no podíamos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La segunda enseñanza de Efesios 2 nos dice que nosotros, lejos de hacer lo que queríamos, todo lo que efectuábamos lo hacíamos en la voluntad de la carne, en la voluntad del pecado. O es que yo hacía lo que quería. Sí, pero date cuenta que todo lo que hacías resultaba en hacer la voluntad de Satanás. Yo llego a la hora que quiero. ¿Y qué es eso? Yo hago lo que me place. ¿Y qué es eso? Yo tomo lo que quiero. ¿Y qué es eso? Hacer la voluntad de la carne. La tercera enseñanza de Efesios 2 me dice que esto es lo que sucedía, pero gracias a Dios. Pero gracias a Dios que un día fortuito, en su misericordia y por amor, nos dio vida juntamente con Cristo y por gracia y no por obras somos salvos. Porque estábamos muertos. Porque algunos siguen aún muertos en este mismo momento. Cuarta enseñanza, literal, porque por gracias sois salvos por medio de la fe,
Y esto no de vosotros, esto no es de vosotros. Si esta palabra no es clara, de verdad, hermanos, no tienes remedio. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. ¿Para qué? Para que nadie de ustedes se gloríe. La naturaleza humana esencial es: yo he hecho. Ustedes no son capaces de llegar de madrugada a la iglesia. Aprendan a mí, que yo llego, soy el primero. ¿Qué es eso? Obras. ¿Qué es eso? Jactancia. Ninguno de esta iglesia lee tantos libros como yo y llevo 5 y 8, 20. ¿Qué es eso? Yo no digo que esté mal leer. Estoy diciendo que es malo la jactancia. Por obras. Nuevamente pregunto, ¿qué opinas? ¿Es por gracia o es por tus esfuerzos? Espiritualmente, hermanos, no somos aptos, no somos justos. De hecho, bíblicamente se nos enseña que nacemos odiando a Dios, así como lo escuchaste. Nacemos odiando a Dios. Y esto a causa de nuestro pecado, del pecado que mora en nosotros. Ese pecado que mora en nosotros afecta como un veneno, se esparce y contamina todos los aspectos del hombre. Efesios capítulo 2 nos dice que nacemos muertos espiritualmente. Primera a los Corintios capítulo 3 nos dice que nacemos en ignorancia espiritual. Juan capítulo 8 nos dice que nacemos sordos espiritualmente. Juan capítulo 3 nos dice que nacemos ciegos espiritualmente. Romanos capítulo 5, que nacemos siendo enemigos de Dios y enemigos del Evangelio. Romanos capítulo 1 nos dice que nacemos aborreciendo a Dios. Juan capítulo 8 nos dice que nacemos siendo esclavos del pecado y esclavos de Satanás. Mateo capítulo número 15, que nacemos con un corazón corrupto que nos contamina todo el tiempo. Juan capítulo 6, que somos incapaces de ir a Dios para buscar salvación. ¿Por qué entonces seguir insistiendo? ¿Por qué entonces, de verdad? No sé si llamarte, hermano. ¿Por qué entonces seguir insistiendo en que las obras nos darán mayor aceptación delante de Dios? No estoy diciendo que las obras sean malas. El orden de los factores en el Evangelio sí altera el producto. Santiago capítulo 2 me dice que la fe sin obras es muerta. Bueno, entonces o es por una o es por otra. Es que te estoy diciendo que el orden de los factores sí altera el producto en el Evangelio. Nosotros no hacemos buenas obras para ganar la gracia de Dios, sino porque Dios ya nos ha dado gracia. Las obras serán el resultado, la evidencia y el fruto del Espíritu que mora en nosotros. ¿Por qué entonces seguir insistiendo que las obras nos darán mayor aceptación ante Dios? Es sencillo, a causa del pecado que está distorsionando tu percepción. A causa del pecado que distorsiona tu percepción. Si un día vas a un restaurante y traen los cubiertos, puedes tomar una cuchara que es cóncava y te verás en esa cuchara y dirás: este soy yo. No, ese no eres tú. Esa es una percepción distorsionada de quién eres tú. Lo que hace el pecado es distorsionar la percepción que tenemos acerca de nosotros mismos y hacernos pensar que somos buenas personas cuando en realidad somos simples ingratos que por gracia han sido llamados por la misericordia y el amor de Dios. No porque haya visto algo en ti, es gracia y es inmerecida. ¿Cómo podemos decir que el pecado distorsiona nuestro entendimiento? Y probablemente la predicación de hoy, las citas bíblicas han sido un tanto rápidas, pero eso te forzará a ir a ver el video y ponerle pausa y entonces estudiar nuevamente. Bueno, veamos algunos aspectos y casi vamos en la recta final. Casi. Punto número 1. El pecado distorsiona nuestro entendimiento.
El pecado nos hace pensar cosas que no son reales, como una cuchara distorsiona la percepción de la realidad. Efesios capítulo 4, versículos 17 al 19, nos da entendimiento de esto. Dice Efesios capítulo 4, versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido. Traducción, teniendo el entendimiento totalmente nublado. Un entendimiento totalmente nublado a causa del pecado distorsiona. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Traducción, porque el pecado anida en él, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, parafraseando, sensibilidad espiritual, se entregaron a los deseos ardientes de su pecado, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Por qué fueron entregados? ¿Por qué se entregaron? A causa de que el pecado entenebreció su entendimiento. Por tanto, podemos decir que el pecado distorsiona nuestro entendimiento. Un incrédulo o un falso creyente puede tener nociones teológicas. Sí, claro. Un incrédulo o un falso creyente puede tener nociones teológicas sobre Dios. Pero esto nunca lo moverá eficazmente a amar a Dios sobre todas las cosas, brindándole su vida entera. De verdad, puedes recitarme citas bíblicas. Puedes tratar de apantallarme con tu histórico de cristiandad. Pero si no has sido movido eficazmente a amar a Dios sobre todas las cosas y que haya evidencia de ello, simplemente tu fe es una fe inservible, muerta, no sirve para nada. Estás a la par de un incrédulo. Estás a la par de un demonio. Tú dices creer en Dios, dicen las Escrituras, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Qué sucede con ellos? No se sujetan. No hacen la voluntad del Padre, porque el pecado trastorna el entendimiento. El pecado no permite que el hombre carnal entienda las cosas espirituales, porque para él son locura. Pero el pecado no solamente trastorna el entendimiento, el pecado también, número 2, el pecado afecta nuestros deseos y afecta nuestra voluntad. El hombre que supuestamente busca a Dios, porque sales a la calle y todos creen en Dios, lo hace por las intenciones incorrectas, lo hace por su felicidad. El Señor tiene un propósito para tu vida. Si supieran ese propósito. Pero en el mundo entero no hay una sola persona que por sus fuerzas, que naturalmente busque al Dios bíblico. Buscará algún títere que ha creado en su pensamiento, pero no al Dios bíblico que demanda obediencia. A menos que Dios obre por gracia, a menos que Dios obre por gracia en el corazón de un ser humano, ningún hombre se inclinará hacia él, porque Dios es soberano. Bueno, hemos visto hasta el momento que el pecado afecta nuestro entendimiento, nuestra voluntad, nuestros deseos. Punto número 3, el pecado afecta nuestro comportamiento. Isaías 64:6 nos dice que nosotros somos como suciedad y que todas nuestras justicias son como trapos inmundos. En el tiempo bíblico antiguo, ¿qué era un trapo inmundo? Era un trapo menstruoso. No existían las toallas femeninas. Bueno, las mejores obras de un ser humano pueden ser análogas, pueden ser simuladas como un trapo asquerosamente inmundo. Esas son tus obras delante de Dios. ¿Qué agradables podrán ser? Nada. Tus obras no son agradables delante de Dios porque el pecado afecta nuestro comportamiento. Bueno, hay personas que dicen que hacen lo bueno. Incluso nosotros nos atrevemos a decir, bueno, es que en el trabajo hay una persona que es tan buena que ya nada más le falta ser creyente. Bueno, con todas sus obras y con toda su bondad,
Él no verá la gloria de Dios si al Señor no le place. Porque justo no hay ni uno solo. El pecado daña nuestro hablar. En algunas ocasiones lo he dicho, ¿verdad? ¡Ay, ups! Perdón, se me salió. No se te salió. Ahí estaba. Como un horno caliente. Ahí estaba. Mateo 12:34 nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué sucede con el insensato? ¿Qué sucede con el imprudente? ¿Qué sucede con el altanero? ¿Qué sucede con el grosero? ¿Qué sucede con el blasfemo? Ups, se me escapó. No, ahí estaba. Porque el pecado daña nuestro hablar. De la abundancia del corazón habla la boca. De un vaso de agua jamás obtendrás jugo de naranja. De un vaso de agua jamás obtendrás jugo de naranja. De la abundancia del corazón habla la boca, porque el pecado daña, trastorna nuestro hablar. Pero además el pecado daña nuestras relaciones con los demás. Mateo 5:21, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero dice Jesucristo, yo os digo que cualquiera que se enoje con su hermano, cualquiera que se enoje con su hermano. ¿Has visto que de repente dentro del culto surgen así de, oye, pero tú dijiste? Cuidado. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. No hay pecadómetro en el evangelio. No hay pecadómetro. No hay pecados chiquitos, no hay pecados grandes. Hay transgresiones delante de Dios. Ten cuidado. Porque ese pecado, te he dicho que nubla tu entendimiento y te hace pensar que estás haciendo lo correcto, cuando en verdad estás ganando juicio. El pecado ha dañado nuestra relación con Dios. Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿que no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Que no lo sabéis? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿Qué de malo tiene que le dé a mis familiares por su lado y que yo me quede calladito y que no hable el evangelio? Ay, ¿qué de malo tiene, pastor? Usted siempre nos quiere confrontar. Es que yo no lo estoy diciendo. Ellos son gentiles. Y no te estoy diciendo que no tengas convivencia con ellos. Pero hermano, hay un momento sabio para saber cuáles son los límites. Cuando tú intercambias la amistad de los gentiles, incluyendo tus hijos, incluyendo tus padres, cuando los pones por encima de tu Señor, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, dele, pero se constituye enemigo de Dios. Por tanto, el pecado ha afectado todos los aspectos de tu vida. Tu intelecto, tu voluntad, tus emociones. ¿Aún sigues pensando que es por obras? ¿Aún sigues pensando que tu comportamiento es el que te dará ventajas para alcanzar la gracia de Dios? Por tanto, todo esto que acabamos de hablar es lo que se resume en la enseñanza de Pablo a través de la reprensión a Pedro. Todo esto que acabamos de hablar se resume en la enseñanza de Pablo a través de una reprensión pública a un apóstol llamado Pedro. Pablo le estaba hablando a Pedro por una grave falta, una falta de hipocresía, por pensar que los comportamientos le darían ventaja. Pablo le dijo, somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los judíos, pero aún así sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Pablo dejaría claro, nosotros también hemos creído en Jesucristo. ¿Para qué? Para ser justificados por la fe de Cristo, no por las obras de la ley. Dejando claridad finalmente
que hay un postulado que es cierto y es este. No podemos confiar en nuestra bondad ni en nuestras obras, por cuanto por las obras de la ley nadie, escucha bien, nadie será justificado, nadie será justo delante de Dios. Por tanto, hermanos, la comprensión de la gracia, si realmente comprendemos la gracia, esto debería de llevarnos a vivir en agradecimiento constante. ¿Sabes qué es lo que sucede? Hemos menospreciado la gracia de Dios como una baratija, como algo insignificante. Ay, sí, soy salvo por gracia. Si realmente comprendieras la gracia de Dios, mínimamente, vivirías en agradecimiento constante el resto de tus días. Si realmente comprendieras la gracia de Dios, vivirías en humildad, sin enaltecerte, aún cuanto conocimiento teológico tengas, vivirías en humildad, porque no es por tus obras, es por gracia. Si realmente tuvieras comprensión de la gracia, vivirías como lo hacía un doulos. Vivirías como alguien que, siendo esclavo y teniendo libertad, optaba por quedarse a servir a su Señor, no por un sueldo, sino por amor y por agradecimiento a aquel que le había amado primero. Si comprendieras en verdad al menos un gramo de la gracia del Señor, entonces ningún sacrificio para ti sería gravoso. Llegar temprano a alabar a tu Señor sería un gozo pleno. Si comprendieras la gracia del Señor, entonces ningún sacrificio sería gravoso para ti, al comprender que el regalo que se te ha brindado es el regalo más grande. Y por si fuera poco, se te ha dado cuando jamás lo mereciste. Mi súplica al final de esta predicación es esa, hermanos. No quiero teólogos en esta iglesia. Y no malentiendas, porque me encanta enseñar. Y me encanta que estudies, y me encanta que conozcas al Señor. Pero no quiero teólogos con la cabeza llena y el corazón vacío. Que la gracia, que la paz, y sobre todo, hermanos, la misericordia de Cristo esté con cada uno de nosotros. Gracia y paz.